Balotaje o balotajes en América Latina, tema de debate en un año de balotaje, porque venimos a solamente 2 semanas de lo que fue el balotaje en el cual Daniel Noboa se alzó con la presidencia del Ecuador venciendo a Luisa González, y estamos a prácticamente 3 semanas de que en la Argentina, por segunda vez en la historia argentina, se dirima un presidente en una segunda vuelta con el candidato oficialista Sergio Massa, que parte de una ventaja bastante importante porque sacó 37 puntos, se enfrente a Javier Milei, el candidato antisistema, el candidato que tanta dudas, preguntas, interrogantes, atención ha captado y generado en todo el mundo, que quedó bastante más lejos, con 29, casi 30% de los votos. Ahora, la verdad es que si repasamos los últimos 10 años en América Latina, vamos a ver que 24 elecciones presidenciales se resolvieron en segunda vuelta. Y me parece interesante, para mostrar, como siempre, una mirada latinoamericana de todos los procesos locales, ver, bueno, qué ha pasado en estas elecciones, qué de lo que ocurre en la primera vuelta se traslada a la segunda vuelta y qué de lo que ocurre en la primera vuelta se modifica, cambia, se revierte en esa segunda vuelta. Vamos a los datos concretos. Insisto, elecciones solamente tomando acá los últimos 10 años, desde 2013 a esta parte. Bueno, te decía, 24 elecciones presidenciales en balotaje. Fíjate vos estos resultados. En 13 de las 24 gana el mismo ganador de la primera vuelta, es decir, el que más votos había recibido en la primera vuelta. Ahora en 11 se revierte el resultado, es decir, que quien había quedado segundo, había recibido menos votos en la primera vuelta, logra superar al primero en la segunda. 13 contra 11. ¿Qué significa esto? Que la paridad es casi absoluta. Ya estos primeros datos nos permiten ver que efectivamente, contrariamente a lo que algunos creen, que es que quien ganó en la primera vuelta parte y tiene una gran ventaja hacia la segunda, bueno, evidentemente es una elección distinta, es entrar a otro capítulo de la historia. Vamos a ver algunos datos más que ratifican mucho más esto. Vos fijate este primer dato. En aquellas elecciones donde había una ventaja mayor a 10 puntos en la primera vuelta, es decir, donde el candidato A que ingresa al balotaje le saca más de 10 puntos de ventaja al candidato B, ¿qué termina pasando en la segunda vuelta? Bueno, en 7 ha ganado el candidato que había sacado más votos. Ahora en 6 ganó el candidato que había sacado menos votos. Es decir, que de las 11 elecciones donde hubo una diferencia mayor a los 10 puntos en la primera vuelta, en 6, casi en la mitad, aún habiendo partido de una diferencia de 10 puntos abajo, el candidato que salió segundo logró superar al primero y revertir las elecciones. Por lo tanto, nos llama la atención que aquellas elecciones en las que la diferencia fue menor a 10 puntos, es decir, donde había sido más pareja la primera vuelta, se reparten de la misma manera. En 6 gana la misma persona que había ganado en la primera vuelta y en 5 se revierte el resultado, gana el segundo más votado. Paridad absoluta. Parece que no importa verdaderamente con cuánta diferencia terminó la primera vuelta, porque se entra a un terreno diferente en el balotaje. Y lo vamos a ir viendo en elecciones concretas. Estos datos que fueron organizados por CELAC, un centro de estudios latinoamericano que se tomó este trabajo, y vamos a ir viendo todas las elecciones de balotaje en América Latina en los últimos 10 años. Empezando por, bueno, obviamente, Sergio Massa, Javier Milei, tenemos la diferencia, 37-30% en el caso de lo que fue la primera vuelta, el interrogante para el 19 de noviembre. La más reciente, fíjate qué interesante, Ecuador. 2 ejemplos nos da Ecuador muy interesantes. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta Luisa González había sacado el 33,6% de los votos contra 23,5% de Daniel Noboa. 10 puntos de ventaja a favor de Luisa González. Sin embargo, en la segunda vuelta, como sabemos, Noboa termina imponiéndose por el 51,8% de los votos contra 48% de Luisa González. Pero fíjate lo que había pasado en 2021 en Ecuador. 2021, Andrés Arauz, el candidato del correísmo, al igual que Luisa González, que también era la candidata de Correa, de hecho Arauz iba ahora como candidato a vicepresidente, saca el 32,7% de los votos, casi lo mismo que sacó Luisa González ahora. Pero Guillermo Lasso
el hoy presidente de Ecuador, había sacado 19,7. Estamos hablando de que Arauz tenía 13 puntos de ventaja. Uno diría, bueno, ya está cocinada la elección. Ganó Arauz, 13 puntos de ventaja. ¿Qué termina pasando en el balotaje? Guillermo Lasso gana con el 52,4% de los votos contra 47,6% de Andrés Arauz, a pesar de esta situación. En el caso del 2017 se da la lógica en ese punto. Lenín Moreno había sido el más votado contra Lasso con 39 puntos y ratifica en la segunda vuelta ganando por menor distancia, pero ganando al fin. Bueno, podemos dar el caso de Guatemala. Guatemala, la diferencia es que elecciones con primeras vueltas con muy pocos votos. Fíjate, 21 y 15 habían tenido Sandra Torres y Bernardo Arévalo. En el 2019 también 25 y 14, en ese caso también Sandra Torres, pero contra Alejandro Yamatei. En el caso de 2015 también 24, 25. Es lógico que cuando es tan poquito lo que sacan los principales candidatos, el escenario esté más abierto. Y fíjate cómo en Guatemala tenés en dos casos se revierte el resultado, Sandra Torres perdiendo ambas veces. En el caso de la que fue la elección de 2015 no, porque Jimmy Morales ya había sido el más votado en la primera vuelta. Brasil nos da también un ejemplo interesante, que es el más reciente. Elecciones de 2022, Lula da Silva contra Jair Bolsonaro. Primera vuelta, 48,4% para Lula contra 43,2% Bolsonaro. 5 puntos de ventaja para Lula, pero fíjate vos, 48,4%. Estaba a solamente 1,6% de llegar al 50%. Parecía una elección saldada, definida. Gana Lula la segunda vuelta. Ahora vos fíjate por qué poquito. 50,9 a 49,1. Es decir, Lula sumando apenas 2 puntos entre la primera y la segunda vuelta y Bolsonaro sumando 6 puntos entre la primera y la segunda vuelta. Por eso Bolsonaro casi logra revertirlo. No pudo, pero eso te muestra que ni siquiera tener el 48% de los votos en primera vuelta te garantiza un triunfo en balotaje. Más claro fue lo de Bolsonaro, que había ganado ampliamente en 2018 en la primera vuelta con 46 puntos y termina con el 55. O también lo de Dilma Rousseff en 2014, que había ganado con 41 y ratifica después en la segunda vuelta con 51. Colombia, bueno, un caso donde también se muestra algo parecido. Fíjate, Petro había sacado 40% contra 28% de Rodolfo Hernández. Bueno, estamos hablando de 12 puntos de ventaja. En la segunda vuelta la diferencia mucho menor, se reduce a 3 puntos, llega igual al 50,4 Petro contra 47 de Hernández. Duque, bueno, ganó en primera y en segunda vuelta en el caso del 2018 y se revirtió el resultado en 2014, pero con diferencia más chiquita. Zuluaga había salido primero con 29, había salido segundo con 25 Santos, diferencia de 4 puntos, y la da vuelta Santos. Parece que más allá de la diferencia, cuando el ganador está por encima de los 40 puntos, ahí es difícil que se revierta el resultado. ¿Qué tenemos en los otros países? A ver, para ir terminando esto. Bueno, tenemos el caso de Costa Rica. Fíjate que Rodrigo Chávez había quedado segundo, pero lo da vuelta. Se da algo similar también en el caso del 2018. Carlos Alvarado también había terminado segundo y lo da vuelta. No así en el caso de 2014 en Costa Rica, donde Solís gana en primera y en segunda. En Chile, otro caso de reversión de resultado. José Antonio Kast había sido el más votado en primera con 27%. Muy cerquita había quedado Boric con 25%. En la segunda vuelta, amplio triunfo de Gabriel Boric. Después, las otras dos elecciones, no. El más votado en primera gana también en segunda. Piñera claramente había sacado 36 y después 54. Bachelet había sacado 46 y después obtiene el histórico 62% con el que arrasó Bachelet. Perú es otro de los casos interesantes. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, bueno, había sacado 18,9, más votado, pero con muy poquitos votos en ese escenario de fragmentación total de Perú. Y en una segunda vuelta muy disputada, se mantiene como más votado con el 50%. Pero vos fijate el ejemplo de 2016. 39,9% Keiko Fujimori, casi 40 puntos, redondeémoslo, en 40 puntos Keiko Fujimori le sacaba
19 puntos de ventaja Pedro Pablo Kuczynski, 19 puntos de ventaja, que terminó con 21% en la primera vuelta. Parecía de vuelta una elección ganada. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski termina ganándole la elección, remontando 19 puntos de diferencia y se impone 50-49. El de Uruguay también es un caso importante. Fíjate el más reciente, Lacalle Pou. Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio, había salido primero con 39 puntos. Lacalle poco más de 10 puntos había quedado, 28,6. Sin embargo, la segunda vuelta termina con Lacalle Pou en 50 y Daniel Martínez en 49. Distinto el caso de 2014, donde Tabaré había quedado casi al borde de los 50 puntos en 2014 en la primera vuelta y supera ampliamente en la segunda. Después tenemos el caso de El Salvador, donde Sánchez Serén había salido casi con 50 puntos en la primera vuelta, con 48, y termina con 50 contra Quijano. Igual fíjate vos, Salvador Sánchez Serén subiendo solamente un punto entre primera y segunda vuelta contra un segundo que pasó de estar a 10 puntos de ventaja a solamente unas décimas de ventaja. ¿Qué podemos extraer de esto? Primera elección, son dos elecciones completamente diferentes. Haber salido primero en la primera vuelta no da ningún tipo de garantía, sin importar la diferencia. Sí parece que si el primero llegó a superar los 40 puntos, creo que no hay ningún ejemplo donde haya perdido. El más cercano es Keiko Fujimori, pero había llegado a 39,99. Y lo segundo, que también nos muestra esto, es que lo que parece ser decisivo es si hay un sentimiento muy contrario en el resto de la oposición hacia el candidato más votado. Es lo que le pasó claramente a Correa y a sus dos candidatos, tanto Luisa González como Arauz. Fueron los más votados, pero evidentemente el anticorreísmo es tan fuerte en Ecuador que, a pesar de las enormes diferencias, se terminaron revirtiendo, y algo parecido lo que nos muestra en Perú, donde Keiko Fujimori aparece como la más votada en 2016, pero el antifujimorismo es tan grande que Kuczynski termina revirtiendo una diferencia de 19 puntos.